Mason le escribió una carta a Nayib Bukele. Fue una carta muy personal, en la que lo trataba como amigo y le advertía que le hablaría con la verdad. Si me preguntas cómo me siento excluido de todo. Tengo varios proyectos en que puedo servir para el Plan Control Territorial, pero no tengo a nadie a quien presentárselos. He pedido audiencia con tu persona, pero no logro nada. Escribió Mason, desesperado, solo. Espero que mi carta no ofenda, ya que no es mi intención. Como te dije, voy a hablar con la verdad y el corazón en la mano. Se te aprecia mucho. Y así fue como Nayib Bukele, su gobierno, le respondió a la fidelidad y al aprecio de Alejandro Mason. Lo mataron. Y no anduvieron amagando si era amigo íntimo de Nayib. No anduvieron amagando si tenían una amistad o si se conocían desde pequeños. Fue exterminado para que no contara toda la corrupción en el gobierno de Nayib Bukele. Así fue como Nuevas Ideas le pagó a una persona que no tenía que ver con la corrupción y que era incorruptible. La historia, una vez más, se repite. Así como Dabuizón mató a Monseñor Romero y lanzó odio para que la gente creyera que Monseñor Romero pertenecía a las guerrillas y que fuera detestado y denigrado, y de esa manera ya no se tomara como algo de peso la justificación de su muerte, su alumno Walter Araujo replica lo mismo. Lanza odio contra Alejandro Mason para que nadie crea que esta persona luchaba por el pueblo. Walter Araujo sigue los pasos de su mayor Dabuizón, quien mató a Monseñor Romero y lanzó odio a la figura de él para que el pueblo creyera que era corrupto. Lo mismo el gobierno, lo mismo Walter Araujo con la misma escuela de Dabuizón. Mataron a un inocente y luego quieren justificar la muerte. Incluso, vea usted lo que el gobierno de Nayib Bukele le hizo a su amigo. Falsos, son montajes. Ahora veamos cómo el lavacocos de Walterengo intenta tergiversar las cosas. Primero dice que en este tweet que supuestamente lo escribió Funes, primero dice que Mason lo hizo por su cuenta, que era gratuitamente y por su gusto él entregaba información. Pero después dice que era Mauricio Funes el que pagaba para que le entregara información privilegiada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Era por su gusto o se la compraba Funes? Veamos cómo lanza el rayo apendejador. Rayo apendejador Cian, actívate. Me desligo de Alejandro Mason. Él, por su gusto, me pasaba información de Capres y de movimientos del presidente Nayib Bukele. Mi relación fue de carácter comercial. Yo le pagaba a cambio de información privilegiada. Cualquier delito cometido por él es su exclusiva responsabilidad. Le pagaban por información privilegiada siendo asesor del gobierno. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición más a tu canal, el show de Nayib Bukele. Bueno, en esta ocasión hemos traído al expresidente Mauricio Funes, en donde vamos a tocar el punto de Alejandro Mason. Como usted sabe, el Estado ejecutó a Alejandro Mason, así como al estilo de los nazis, de el ángel de la muerte, Joseph Goebbels, a puras operaciones y con cosas muy, muy feas lo que le hicieron a un amigo de Nayib, imagínese usted. Y si fuera su enemigo, imagínese usted lo que le pasaría. Pero entre eso,
entre las acusaciones que le hicieron a Mason surgía el nombre de Mauricio Funes. Así que vamos a preguntarle directamente, Mauricio, cuál era tu vínculo que tenías con Alejandro Mason. Porque en un tuit tú pusiste, yo tenía relaciones comerciales, pero no quedaba claro qué significaba relación comercial. A ver, bueno, un saludo a tu audiencia y a ti particularmente y gracias por esta oportunidad de sentar mi posición sobre este controversial tema. Yo nunca hablé de relaciones comerciales con Alejandro Mason. Yo no tuve relaciones comerciales con Alejandro Mason. Es que era Paso un a tuit, contar la historia. aquí donde quiero hablar, porque había un tuit que salió de tu cuenta simulando que eras tú, ¿verdad? Porque Sí, pero entiendo que no, en esos momentos te hackearon el tuit, tu cuenta. claro, 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 pero no fue un tuit que yo generé. Yo Ok. nunca he tenido una relación comercial con Alejandro Mason y en eso soy taxativo. Además, ¿qué relación comercial iba a tener con él si él trabajaba para la Presidencia de la República como asesor de seguridad nacional? Ujú. ¿Cómo conocí yo a Alejandro Mason? Siendo presidente de la República, Alejandro Mason tomó contacto con el general Salinas, que era el director del organismo de inteligencia del Estado. Y tomó contacto porque le entregó información sobre los centros troles que estaba manejando Arena. En concreto, dos. Uno en el edificio La Centroamericana sobre la Alameda Roosevelt y otro en una de las torres gemelas, que así se le ha dado en llamar, que están frente al Hotel Radisson Plaza, que eran propiedad de Agrisal, el centro financiero que opera ahí. Ahí, no sé en qué planta, funcionaba una granja que controlaba Ernesto Mason. Y de hecho, esa granja, tanto esa como la de la centroamericana, operó casi al final de mi gobierno y fueron los responsables de montar toda esa campaña que se articuló en torno al inventado accidente en un Ferrari que yo tuve en la cercanía de la residencia presidencial, concretamente en el redondel Maferrer. Eso fue todo un invento. Yo demostré en su momento, y no lo voy a repetir ahora, de que ni era el propietario del Ferrari, ni iba manejando ese Ferrari, porque incluso yo estaba fuera de El Salvador. Yo no tuve nada que ver con ese accidente. Esa fue una campaña que montó la derecha y que montó particularmente la granja de troles que controlaba Ernesto Mason en uno de estos dos edificios. ¿Ernesto o Alejandro? No, Ernesto, El Ernesto Mason. exalcalde de San Salvador. Es alcalde de San Salvador, que en Ok. ese momento era diputado de la Asamblea Ok, Legislativa. ok. Todo este plan para difamarme y para afectar mi imagen, porque de esa manera también dañaban mis posibilidades de ser el gran elector y de que Sánchez Serén ganara las elecciones que estaban programadas para marzo. 2014. ¿Ves? Bueno, eso Alejandro Mason lo supo. Y Alejandro Mason llegó donde tomó contacto intentó tomar contacto conmigo, pero probablemente no encontró la vía para comunicarse conmigo. Entonces se comunicó con el general Salinas, que era el director del OIE, y le planteó todo eso. Y le dijo que él tenía registros de todo eso, de cómo operaban las granjas de troles de parte de Arena, manejadas por Ernesto Mason, ¿no? Y por otros más dentro de Arena, que él se sentía perseguido por la mala relación que tenía con su primo, con Ernesto Mason, porque siempre tuvieron una mala relación. El origen de esa mala relación no lo voy a traer a cuenta, pero tenía a la base un problema de carácter familiar. Pero quiero pedirle otro favor, a ver, dime. Fíjese que grabando un evento en la alcaldía de San Salvador, se cayó, se cayó el dron y cuando impactó con el pavimento, se me quebró, se me arruinó, se me destrozó. Entonces quería ver si usted podía prestarme algún dinero para comprar un dron nuevo. Y yo le dije, al peor árbol te has arrimado, Alejandro, porque yo no tengo
dinero para prestártelo, lamentablemente. Pero bueno, con todo gusto, pero ¿y por qué no hablas con Nayib? Le dije, sí, ese tiene que ser equipo de la alcaldía. Sí, pero es que lo que pasa es que a mí me contrataron como un freelance, me dijo, y por lo tanto yo tengo que proporcionar el equipo. Bueno, negocia con él, que te compre el equipo. Para no hacer más largo el cuento, al final parece que Nayib le compró el equipo, mandó a comprar el equipo, entonces ya no tuvo necesidad de recurrir a mí. Pero ese es el tipo de relación que nosotros teníamos, y así la tuvimos durante la alcaldía de San Salvador. Cuando Nayib es expulsado el FMLN y luego después se inscribe como candidato por Gana para la presidencia de la República. Ahí perdí contacto con Alejandro Mason, perdón, porque ya Alejandro Mason estaba más cerca de Nayib que de mí. Aunque me agradecía el que yo le hubiera hecho el contacto para poder tener trabajo, pero estaba más cerca de Nayib que de mí. ¿Qué pasó después? Bueno, Alejandro Mason se inscribió en Nuevas Ideas. Y luego después, cuando Nayib Bukele gana las elecciones presidenciales, Nayib Bukele lo nombra asesor de seguridad nacional. Por la amistad que tiene con Peter Dumas, decidió darle el organismo de inteligencia del Estado a Peter Dumas. Y Peter Dumas no tiene ninguna experiencia en eso, hombre. ¿Qué sabe él de inteligencia o de seguridad? Peter Dumas ha sido un bailarín. Fue director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Sabe tirar más o menos, pero no tiene la experticia que yo tengo en el manejo de armas, ni en el conocimiento de armas. Y mucho menos tiene estrategias de inteligencia. Lo que pasa es que lo nombró porque parece ser, él fue el que me lo dijo, parece ser que el que va a dirigir realmente el organismo de inteligencia del Estado es su padrastro. ¿Y quién es su padrastro? Le dije. Jacobo Fauster. ¿Y quién es Jacobo Fauster? El dueño de las empresas de seguridad Goland, quien fue jefe de seguridad de nacionalidad judía, quien fue jefe de seguridad de Cristiani, y que ahorita está asociado con unas empresas de seguridad en México, y él ha mandado a traer, me dijo, algunos agentes, ex agentes del Mossad para que trabajen en el OIE. Entonces, quien finalmente va a manejar el OIE va a ser su padrastro. Y además de eso, tiene trabajando varios agentes del Mossad. Bueno, tú sabes lo que es el Mossad, pues, Sí. la agencia de inteligencia Israel. de Israel, y yo diría que la maquinaria de sicariato más grande o quizás la única de Israel y la más efectiva. Pero yo no me comunicaba con él a través del chat privado. O sea, esos Yo chats me que comuniqué. aparecieron son falsos, son montajes. Ahora veamos cómo el lavacocos de Walterengo intenta tergiversar las cosas. Primero dice que en este tweet que supuestamente lo escribió Funes, primero dice que Mason lo hizo por su cuenta, que era gratuitamente y por su gusto él entregaba información. Pero después dice que era Mauricio Funes el que pagaba para que le entregara información privilegiada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Era por su gusto o se la compraba Funes? Veamos cómo lanza el rayo apendejador. Rayo apendejador, Cian, actívate. Me desligo de Alejandro Mason. Él, por su gusto, me pasaba información de Capres y de movimientos del presidente Nayib Bukele. Mi relación fue de carácter comercial. Yo le pagaba a cambio de información privilegiada. Cualquier delito cometido por él es su exclusiva responsabilidad. Le pagaban por información privilegiada siendo asesor del gobierno. Eso también entra en una gran contradicción porque el mismo Alejandro Mason le contó a Funes que el gobierno lo ignoraba y lo tenía marginado, y aún así él era un crack que logró ver dónde es que estaban las pandillas, la corrupción del gobierno de Nayib, etcétera, etcétera, porque más adelante Mauricio Funes va a narrar cómo el gobierno, al darse cuenta que Alejandro Mason podía infiltrarse en la corrupción de Nayib y en todos los demás, lo que hace Nayib es marginarlo.
Entonces nunca tuvo conocimiento de tal información alto secreto. Y otra cosa, para desmontar a este sinvergüenza lavacocos, vámonos a lo que dice la revista Factum en la investigación. Escuche usted misteriosamente cómo aparece alguien que tenía acceso supuestamente a las redes sociales de Mauricio. Escuchemos. Inició su investigación después de que dos portales de propaganda gubernamental, Última Hora SB y el diario La Huella, publicaran las supuestas conversaciones entre Mason y el expresidente Funes. Las publicaciones se basaron en lo publicado en X por dos usuarios, uno de ellos una cuenta anónima. La acusación también se basó en lo que dijo un testigo protegido que, supuestamente, llegó de forma espontánea a la fiscalía, después de ver las publicaciones en redes sociales. Este testigo, identificado como 08-2023, dijo que perteneció al equipo de seguridad de Funes. Es más, dijo que desde 2011 tenía un programa de seguridad que le daba acceso, inclusive años después, a las redes sociales del expresidente. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo es que esta persona tenía acceso a las redes sociales de Funes desde el 2011 si Funes abrió Twitter el septiembre del 2014 y luego abrió su otra red social en Facebook en el año 2014? ¿Cómo es que tenía este programa del 2011 que le daba entrada a las redes sociales de Mauricio Funes del 2011 hasta el 2023? Eso es algo imposible porque él no tenía sus redes sociales en el 2011. Aquí puede ver en el caso Nayib, él comenzó en el 2009. Ahora veamos, Walter Araujo comienza en el 2010. Por ende, ese testigo es un fake que se inventó la fiscalía, porque el modus operandi que tiene la fiscalía es el siguiente. Primero, te avienta los troles que reproduzcan y denigren la imagen de una persona. Luego de esto, te avientan una fake news. Y luego que te avientan la fake news, la FGR va y agarra esa fake news como una excusa para poder ir a capturarte. Porque si usted escuchó, lo que sucedió fue eso. Primero, sale esta información en redes sociales ligadas al gobierno y paginitas ligadas al gobierno y va la FGR a capturar a Alejandro Mason basada en esas cuentas fake. ¿Se da cuenta cómo es el modus operandi? Pero de todas maneras, eso no era verdad. Funes nunca escribió eso, este agente nunca existió porque Funes no tenía redes sociales en el 2011. Y usted lo puede ir a verificar perfectamente en este momento a las redes sociales de Mauricio Funes. Y con esto queda desmontado el rayo apendejador que lanzó Walterengo, Nayib, la fiscalía, referente a ese personaje que le entregaba supuesta información de chat con Mason. Pero sigamos con la entrevista. Claro, si es que yo nunca me comuniqué con él con ese chat. Sí utilicé ese chat, pero para comunicarme con otra gente. Bueno, por ejemplo, me comuniqué con ese chat con Romeo Lemus. Me comuniqué con ese chat con Walter Araujo. Incluso tengo capturas de pantalla en mi archivo de lo que conversábamos en ese momento con Walter Araujo y con Romeo Lemus. Tengo una captura de pantalla donde Romeo Lemus, cuando Nayib Bukele era candidato a la presidencia de la República y Romeo Lemus estaba trabajando para el gobierno de El Salvador, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque era el encargado de comunicaciones del consulado en Los Ángeles, él me decía, yo la candidatura de Nayib Bukele, aunque va a la cabeza, no la veo viable porque va a tener una asamblea en su contra y con una asamblea en su contra no va a poder hacer nada. Yo creo que al país no le conviene que gane Nayib Bukele. Eso es lo que él pensaba en ese momento. Y con Walter Araujo tuvimos un intercambio de opiniones. Walter Araujo tomó contacto conmigo porque él se convirtió en candidato a la alcaldía de San Salvador por Gana en un acuerdo entre Gana y el FMLN promovido por José Luis Merino, para disputarle votos a la derecha, disputarle votos a Edwin Zamora. Esa fue la estrategia. La estrategia que diseñó José Luis Merino es, para que gane nuestro candidato, que es Nayib Bukele,
tenemos que dividir el voto de la derecha. Una estrategia inteligente, me parece. O Tenemos sea, que dividir el Walter voto de la Araujo derecha. trabajó de la mano con el FMLN en eso. Claro, claro. Bueno, no solo trabajó de la mano con el FMLN, sino que le pagaron por eso. Le pagaron por eso. Le ofrecieron $10,000 mensuales de salario. Le ofrecieron una camioneta para que la utilizara en su campaña. Le ofrecieron pagarle el mantenimiento de la hija que estaba viviendo en Canadá. Pero ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo entre Walter Araujo y el FMLN. Entre Walter Araujo y O José sea, Luis se Medina. vendió de Arena, se vendió al FMLN. Claro, se vendió al FMLN. Si es que Walter Araujo, Marcelo, ha sido un mercenario. Vamos a dedicar un programa de Walter Araujo, pero ahora quiero regresar otra vez a Mason. Entonces, Es que yo te esos, estaba hablando de Mason porque te estaba hablando de Mason, perdón, de Walter Araujo y su relación con el FMLN y durante la campaña, porque ahí es donde entra Mason como encargado de comunicaciones, ¿ves? De Nayib Bukele. Cuando lo nombran asesor de seguridad, prácticamente Mason. Cuando lo nombran a Alejandro Mason asesor, comienzan a marginarlo. Incluso él le escribió una carta a Nayib Bukele, diciéndole que él tenía muchos planes, muchos proyectos en cuanto a la seguridad y cómo mejorarlo. Fue marginado por Nayib, arrinconado. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo es posible que alguien que era marginado, que Nayib Bukele no lo atendía, que los ministros no lo atendían, cómo él podía tener información privilegiada si ni siquiera permitían que se acercara a casa presidencial? Pero veamos la carta que Mason le entregó a Nayib Bukele. En 2021, Mason le escribió una carta a Nayib Bukele. Fue una carta muy personal, en la que lo trataba como amigo y le advertía que le hablaría con la verdad. Si me preguntas cómo me siento excluido de todo. Tengo varios proyectos en que puedo servir para el Plan Control Territorial, pero no tengo a nadie a quien presentárselos. He pedido audiencia con tu persona, pero no logro nada. Escribió Mason, desesperado, solo y frustrado. En la clase alta hay repudio hacia el gobierno y eso es completamente normal cuando se les ha quitado el poder. En la clase media se percibe un desencanto que puede rescatarse. En la clase baja hay alegría, aunque no se sabe específicamente por qué. Escribió Mason. Luego se despidió. Espero que mi carta no ofenda, ya que no es mi intención. Como te dije, voy a hablar con la verdad y el corazón en la mano. Se te aprecia mucho. Y así fue como Nayib Bukele, su gobierno, le respondió a la fidelidad y al aprecio de Alejandro Mason. Lo mataron. Y no anduvieron amagando si era amigo íntimo de Nayib. No anduvieron amagando si tenían una amistad o si se conocían desde pequeños. Fue exterminado para que no contara toda la corrupción en el gobierno de Nayib Bukele. Así fue como Nuevas Ideas le pagó a una persona que no tenía que ver con la corrupción y que era incorruptible. La historia, una vez más, se repite. Así como Dabuizón mató a Monseñor Romero y lanzó odio para que la gente creyera que Monseñor Romero pertenecía a las guerrillas y que fuera detestado y denigrado, y de esa manera ya no se tomara como algo de peso la justificación de su muerte, su alumno Walter Araujo replica lo mismo. Lanza odio contra Alejandro Mason para que nadie crea que esta persona luchaba por el pueblo. Walter Araujo sigue los pasos de su mayor Dabuizón, quien mató a Monseñor Romero y lanzó odio a la figura de él para que el pueblo creyera que era corrupto. Lo mismo el gobierno, lo mismo Walter Araujo con la misma escuela de Dabuizón.
Mataron a un inocente y luego quieren justificar la muerte. Incluso, vea usted lo que el gobierno de Nayib Bukele le hizo a su amigo, con tal de seguir en el poder. Escuche lo que le hizo. Hecho, en un caso sin precedentes, impresionante. Bien podría salir una buena serie de Netflix. ¿Sabían ustedes que nos entregan el cuerpo de Alejandro Mason el día de ayer, pero que ocultaron y desaparecieron toda la información del Hospital Saldaña donde supuestamente falleció, y no tienen ni un solo papel que nos permita acreditar que el señor Mason falleció ahí o que al menos haya tenido alguna atención médica en ese hospital? El problema es que no le podemos dar sepultura, pero por si eso no fuera poco, le llaman a la familia una persona haciéndose pasar por fiscal de esta sede, aquí donde estamos, y esta persona se identificó como Orif García, y nos llevamos la sorpresa que ese tal fiscal no existe en esta sede judicial, en esta sede de la fiscalía. Por tanto, también mintieron, se inventaron que era aquí y nos dijeron que aquí se hacían los trámites. Aquí venimos y la información que se nos da es que todavía no le han hecho la autopsia a Alejandro Mason. ¿Y no acaso ya tenemos el cuerpo nosotros, pues? Si el cuerpo está vaciado por dentro, solo tiene el cajón, está cocido, está de una manera impresionante, y nos dicen de que todavía falta que se practique la autopsia. ¿Y cómo es que nos dieron el cuerpo de Alejandro si ya lo tenemos hasta en Montelena? No le podemos dar ni siquiera sepultura al cuerpo. Hablé con un abogado externo que dice que es abogado del Hospital Saldaña, y lo que sucedió fue que empezamos a tener un intercambio donde él se acaloró para evitar darme ningún documento, pero tampoco me dio ninguna explicación técnica jurídica que nos demuestre que el actuar tanto de este abogado cómplice como del hospital y del propio Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, haya actuado acorde a las leyes. Entonces, estamos en esta incertidumbre, con un cuerpo de un fallecido del que existe un mar de dudas, un océano de dudas de cómo sucedió el deceso de esta persona. Pero el cuerpo, además, tiene múltiples hematomas, tiene múltiples evidencias de que fue de alguna manera torturado. ¿Cómo se pudiera confirmar todo esto? Se ven los golpes, se ven los hematomas, tiene agujeros, el cuerpo tiene agujeros, pero además pareciera ser que le practicaron una lobotomía. Significa esto que sustrajeron su cerebro, así aparece, ¿verdad? Lo cual pudiera interpretarse que es un procedimiento normal, porque cuando se le hace la autopsia se pesa el cerebro. El tema es cómo nosotros demostramos, cómo comprobamos que verdaderamente el cerebro sigue estando en la cabeza de Alejandro Mason. Si está todo partido por todos lados y hay cero información. Entonces estamos en este tema de dar vueltas por todos lados porque nos dicen que nadie sabe nada. Y tampoco podemos dar sepultura a un cadáver, fíjense ustedes, a una persona que muere en manos del Estado. Y un hospital que desaparece la evidencia si es que estuvo ahí, y si no, cuando menos, está actuando en complicidad en este hecho, como les decía, peliculesco, sin precedentes. Es que nunca se había visto una cosa así, al menos no tan cínica, no tan descarada, donde se oculta la evidencia, donde no se le permite a la gente que pueda hacer el acto fúnebre
porque no se le extiende ninguna documentación, se desaparece la documentación. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, en eso estamos luchando para ver si por lo menos se nos permite que podamos hacer todos estos actos fúnebres que permitan dar sepultura al cadáver.